¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? Bien, viendo las primeras repercusiones, bien, comunicados que van y vienen. Vamos a ir de lo ornamental a lo importante. Lo ornamental también tiene importancia, sobre todo porque ayer se buscó una puesta en escena muy particular, que es una puesta en escena de poder en la presentación de Massa, ¿no? Pocas veces se vieron tantos actores de poder o agentes económicos y agentes políticos con poder reunidos en un mismo ámbito. Faltaban representantes del Poder Judicial, que podrían haber estado también, que podrían haber estado, pero me parece que hubo un llamado, no tengo el dato de que hubo un llamado y dijeron mejor no vengas. Pero ¿a quién le dijeron mejor no? A algunos representantes del Poder Judicial que ¿que iban a ir? No, bueno, no me diga que iba a ir Marijuán. No, ¿cómo arrancás, Murano? Vos a la mañana arrancás con todis. Bueno, porque estoy recién dormido. Después me voy apagando. No, si a las 6 de la tarde estás hecho un avión, boludo. Sos Alan Prost. ¿Te acordás? ¿Cómo corría Alan Prost? Igual ahora lo ornamental es interesante para repasar, en serio. Está claro que hay que distinguir las medidas de fondo que vamos a estar analizando, fundamentalmente con lo que tiene que ver con la asistencia financiera al Banco Central, al Tesoro, lo que popularmente se denomina la maquinita, ¿no? Y por otro lado, con respecto a la política tarifaria. Y después la confirmación, la ratificación de las metas acordadas por Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. Yo no descuidaría el tema de las auditorías, Dani, también a los planes sociales, como cuestión política. Lo que se venía hablando es un tema que se instaló con Cristina, ¿no? Y después en Avellaneda instaló el tema. Después Juanchi Zabaleta convocó a diferentes universidades públicas para que se haga una auditoría. Y la declaración, está bien lo que destacás, Nico, la declaración de que considera que tiene que ser una política transitoria, la de los planes, no una política permanente, que lo permanente tiene que ser la generación de empleo y demás. Bueno, ahí hay una declaración, digamos, si hay en un tema que además en los estudios de opinión pública cierra grietas el tema de los planes sociales. Tiene un nivel de rechazo, llamémoslo, de cuestionamientos, para no decir rechazo, porque, por ejemplo, yo no los rechazo los planes sociales, pero sí los cuestiono, que son dos cosas diferentes. Yo estoy a favor de que exista planes sociales, pero que tengan otro tipo de instrumentación, lo digo yo a título personal, pero es interesante lo que planteas también de los planes sociales, pero para mí lo central, si vos me decís vida cotidiana, digamos, lo que impacta a todos, es que decide tener una política tarifaria que va más allá de la segmentación aplicada por Martín Guzmán y recién aplicada ahora, ya bajo la gestión Batakis, ahora bajo la gestión Sergio Massa. Ya no lo interesante, perdón, Dani, es que ese dato que vos decís, para mí es central. Es central. Para mí, si vos me decís, me tengo que llevar una cosa. Dijo cosas muy importantes hacer Massa. Sí. Pero para mí central, entre otras cuestiones, tiene que ver con la política tarifaria. ¿Qué dijo? Bueno, ahora en el conjunto, lo que se presentó así es un plan de ajuste. Ahora, el tema, lo interesante para analizar... ¿Cómo estás, Adrián? No, bueno, pero es un plan de ajuste, no hay mucho misterio. Aparte fue presentado así. Vamos a retirar pesos del mercado, esto es una medida contractiva, vamos a... Ordenamiento fiscal. Analizarán los expertos. Lo que digo es que... orden. Se buscó poner la narrativa, perdón, Dani, la narrativa de la necesidad del ajuste. Porque vos tenés que convencer a un sector de tu base electoral que es reactivo al ajuste, naturalmente, porque votó otras políticas, que ahora es necesario hacerlo. Y ayer en la ornamentación también se buscó ese mensaje. Incluso en la presentación de cada uno de los ítems se buscó. Y después, lo que plantean, los primeros desafíos políticos que se plantean en el Congreso, digo, para sacarle punta con Eva, hay un comunicado ya tempranito de la mañana de Patria Grande, que entiendo tiene 3 diputados, que dice nos vamos a juntar a ver si nos vamos. Y hay que ver si eso no tiene efecto, podría perder la primera minoría si no hago más. Ahora estamos desarrollando eso. Ayer momento muy emotivo, hay que decir, se vivió. La jura fue en el Museo del Bicentenario, ¿no? Sí. En el Museo del Bicentenario, lo que era la vieja aduana Taylor, una gran locación inaugurada bajo la gestión, el segundo mandato de Cristina Elizabeth
Fernández de Kirchner. Estaban los empresarios que están muy articulados a la comunidad de negocios de Massa, hay que decir, ¿no? Manzano, Midling, Vila, todos los que a priori de alguna manera se van a ver beneficiados de modo directo, ¿no? No sé si estaba a quien denominan mediáticamente como Mr. Cloro, Filiberti, ¿no? También, que es otro de los socios de Edenor, que además es un hombre de negocios muy articulados con el Estado, porque le vende el cloro a Aguas Argentinas y a las empresas proveedoras de agua potable y de saneamiento, y además ahora es uno de los accionistas importantes de la principal distribuidora de energía eléctrica de la Argentina, que es Edenor, entre otras cuestiones. Eso es un poco de los empresarios, estaba eso. Vos hablás de algunas ausencias del mundo judicial. Bueno, sí, porque podrían haber estado, que también, porque lo que tiene Massa, y ayer lo expuso, es vínculos con los resortes del poder, sí, del poder económico, del poder judicial. Ahora, déjame darte un detalle, porque vínculos personales, además, personales, ¿no? Vínculos además que trascienden los intereses políticos y mudan al mundo de los afectos, ¿no? Claro, ayer se quiso exhibir, porque esto como demostración de poder. Entonces, un medio de comunicación mandó 4 fotógrafos, lo cual es bastante inusual en esta etapa de los medios de comunicación. Mandó 4 Quiero fotógrafos. saber qué medio de comunicación es. ¿Puedo saberlo o no podemos saberlo? Si es una cosa... Sí, es un medio de comunicación muy sensible a intereses extranjeros, digamos, pero... Infobae. Llevó tanta vuelta para decir Infobae. Bueno, llevó 4. Es verdad, yo vi, porque Infobae siempre generalmente dice comercial me lo va a facturar como chivo, por eso las 50, no te preocupes, las 56 fotos de la Asunción. Hubo figuras importantes, estuvo Moria Kazán, estuvo Pipo Gorosito. Claro, pero las 56 fotos, ¿qué es lo que buscan exhibir? Justamente, primero, le da un cariz de asunción presidencial a lo que es una asunción ministerial, ¿no? En otras asunciones ministeriales no se... Pero hay un cambio de clima, claramente. Bueno, ¿no? se busca imponer un cambio de clima, y que en el cambio de clima hay un acuerdo de poder en torno a la figura de Massa. Ese es el primer mensaje de toda la ornamentación, incluyo esto que menciono a las 56 fotos, a la ornamentación de todo el acto. Bien, el momento de la jura se produce una foto. Es un lindo escenario, además. Una foto un poco fallida. Ustedes ya me miran y saben de qué me estoy saben a qué me estoy refiriendo. La foto resumen, ¿no? La famosa foto resumen. La foto un poco fallida para mí en lo que expresa esa foto, y es una foto que fue muy reproducida, que es la foto de la salida del presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández, sale del decorado mientras Sergio Massa levanta los brazos y se baja del escenario. Y se le acerca a todo el mundo, aparte. Y se le acerca a todo el mundo, ¿no? Como un desplazamiento grande de poder, claramente. Sí, ayer Alberto tuvo 2 fallidos. Otro es un momento que dijo, ¿me dejan decir algo más? No es palabras de un presidente. Claro, pero bueno, para recordar el agradecimiento a Silvina Batakis y a Daniel Osvaldo Scioli. Creo que esto expresa un poquitito o bastante el volumen político que hay alrededor de Sergio Massa. Porque en un momento tan delicado en la Argentina, hay que decir que es un momento muy delicado en la Argentina, y muy delicado del Frente de Todos, donde se ciernen un montón de hipótesis, después de la jura, donde hay un montón de dudas, hay que decir, porque nadie tiene la certeza de que esto pueda llegar a salir bien. Este clima de cierta euforia, de cierta estabilidad, se vivió cuando asumió López Murphy, se vivió cuando asumió Cavallo en el año 2001, ¿no? La idea que viene alguien y porque tiene los teléfonos las articulaciones esto se soluciona, y la verdad que, o la confianza y la verdad que generalmente eso no se termina de verificar en la realidad. Generalmente. De hecho, muchos ministros de Economía que se destacaron mucho, cuando asumieron, no tenían casi ningún tipo de poder y de respaldo, y después terminaron siendo grandes ministros de Economía. Voy a dar el caso de Roberto Labaña, que Roberto Labaña era
el embajador en la Argentina frente a la Comunidad Europea estaba en Bruselas y Duhalde lo llama para que lo reemplace a Remelnikov. Y casi que era medio como que vino Labaña porque lo llamó y aceptó. Y llegaba con los vuelos. Hoy asesor, ¿no? Del Ministerio de Economía. Y además hoy un símbolo. Sí. Labaña es el símbolo de la recuperación económica. Hoy Labaña es... Bueno, él se cree a sí mismo eso y quizás hasta tenga algo de razón. O sea, desayuna con bronce, digamos, ¿no? Sí, perdón, yo agrego que las figuras presidenciales en todos los casos que mencionás fueron importantes. Claro, Labaña tenía la representación que naturalmente tiene el Ministerio de Economía de intereses particulares. El Ministerio de Economía en la Argentina representa intereses patronales, sectoriales, empresariales. Hay muy pocos del regreso a la democracia para acá que han representado otros intereses. Los hay, no digo que no. Ahora, el tema es un presidente que balancee esa representación de intereses con los intereses de las mayorías populares. Ahí está la pericia del presidente, digamos, ¿no? Hoy vamos a tener dos ministros de Economía, mandato cumplido, muy importantes para nosotros, en la evaluación que hacemos nosotros, analizando las medidas anunciadas por Sergio Massa. Uno es Amado Boudou, la otra es Felisa Micheli. Así que estén atentos porque en un rato está... justo dos casos que no representan los intereses que acabo de decir. Claramente, y dos casos, para mí, dos grandes ministros de Economía. En el caso de Felisa Micheli, hay un detalle que no deberíamos soslayar, es la ministra de Economía que le paga al fondo, bajo la gestión de Néstor Kirchner, y se quita al fondo de encima. Y el caso de Amado Boudou, estamos hablando del ministro de Economía del proceso electoral que permitió obtener el 54% de los votos en el año 2011. Porque en el 2011 se gana por varias razones. Entre las cuales una de las razones, en mi modo de ver las cosas, este es mi análisis, lo comparto con ustedes, tiene que ver con la economía. Y la economía en el 2011 crecía al 8% después de una crisis, que era una crisis mucho menor comparado a la actual, pero una crisis que en ese momento era muy importante, que era la crisis del Lehman Brothers. Dos crisis había ahí. Y que gracias a esa gestión, Dani, también fue como candidato a vicepresidente de la Nación, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos a Alejandro López Mieres, ya acaba de llegar, hincha de Ferro. Es ingeniero, es economista, es experto en finanzas. Estará conversando con nosotros, analizando las medidas. Pero vamos a rescatar este momento, para mí un punto fallido de la asunción de ayer, cuando más hay un grupo de seguidores, no sé, cantaban esto. Me parece es achicarse. Absolutamente. Primero es no entender dónde están parados. Malena cantando son el Frente Renovador. El Frente Renovador, hay que decirle a Malena, hay que explicarle a Malena y los que estaban ahí, porque la que cantaba era Malena, con un grupo de seguidores. Después Massa registró eso. Ahí está el video, claramente, no sé si ustedes lo vieron. Massa diciendo no lo hagan. Massa consciente de que el Frente Renovador es hoy, si va a elecciones, es el 5% de los votos. La última vez que fue a elecciones fue el 12% de los votos. Salió tercero en Tigre en el año 2017 el Frente Renovador. Tercero en Tigre. Eso es el Frente Renovador. Digo para entender, porque... No puede terminar de Massa de llenar los casilleros vacíos, digo, por falta de cuadros también que tiene. Ese es otro tema que vos traes, Seba. La primera fila de la presentación es un equipo nominalmente módico. Después, si este equipo le va bien, porque puede ser que no sean unas intelectualmente superestelares, pero quizás a la hora de trabajar y con una buena política se terminan destacando. Pero Tombolini es una persona, digamos, de una medianía profunda, ¿no? Es un panelista de televisión, hizo un biribiri con Massa y un poco ahí consiguió el conchavo lo pusieron en ARSAT, en el Banco Nación. No estamos hablando de alguien con un bagaje político o académico o intelectual muy profundo. Para dar un ejemplo, el equipo, digamos, de hecho, no se presentó todavía el secretario de Política Económica, que es un puesto clave, que es... O la secretaria. O el secretario o la secretaria, está bien
en el sentido de que es el viceministra de Economía y es el que maneja la política económica macro, digamos, que es un puesto clave. Ahora, fíjate qué curioso, los dos nombres que se mencionan para ese cargo tienen pensamientos económicos totalmente opuestos. Es muy llamativo eso de este equipo ¿Quiénes se mencionan? Disculpame, porque yo escuché, no me quiero comer las operaciones de los periodistas. ¿Quiénes se mencionan? Bueno, entonces no te digo ninguno. No, decime quiénes se mencionan porque yo escuché varios. No lo digo por vos, pero he leído muchas cosas. No sé qué se menciona, confío en tu criterio. No, se mencionan. Hay 3 personas en realidad. Marcos Labaña es una que se menciona desde hace rato. Aparte es raro porque ayer funcionó como vocero de las políticas económicas anunciadas, siendo todavía titular del INDEC. Es decir, no tiene ninguna función relacionada con las medidas que se van a tomar o que se anunciaron. Pero bueno, uno es Marco Labaña, es el más probable. También se mencionó a su padre, pero no lo veo. Pero se menciona a Mariana Dal Poyetto, que tiene un perfil ortodoxo, digamos. Sí, era la socia de Miguel Bain. De Bain, exactamente. Sí, no la veo ortodoxa, no la pondría en el cuadrante ortodoxo, pero entiendo a dónde vas. Bueno. No la pongo en el cuadrante. En el cuadrante ortodoxo pongo a Espera, a Melconian, a Vierja. No, bueno, por eso para mí hay 3 categorías. Está el ortodoxo ¿cómo lo llamás vos? Liberal progresista, digamos, pero no deja de ser ortodoxo, disciplina fiscal, y demás. Y después se mencionaba, que para mí ya se lo mencionó tantas veces que va a quedar donde está, que es Augusto Costa, que para mí no va a salir del gobierno de Axel. Pero digo, tengo esa misma información. Yo no veo funcionarios ligados directamente a Cristina en el staff de Sergio Massa hoy. Pero a Sergio Massa ayer no contestó 2 preguntas. La conferencia fue muy buena, quiero decir, para mí muy buenas las preguntas de los periodistas, a mi modo de ver las cosas, y no contestó 2 preguntas, ¿no? El secretario de Política Económica, el viceministro, el que va a definir la macro, o el que debería definir la macro, el que debería comunicar la macro, no está, y después se rehusó a contestar las preguntas sobre la Secretaría de Energía. Es un tema central, absolutamente central, porque eso sí está bajo la órbita de figuras más ligadas a, bueno, está Darío Martínez y después está Bernal y Basualdo en gas y energía eléctrica. Vos sabés que Martínez hace tiempo que viene diciendo que se quiere ir a hacer campaña a Neuquén, ¿no? O sea, no es una novedad su voluntad de correrse el cargo. Puede ser que aquí se abra una ventana de oportunidad. El tema es el nombre de reemplazo, lo que decían recién, ¿no? Lo que decía bien Eva, ¿no? La idea de mantener abierta la convocatoria del equipo para no achicar. Por otro lado, es un equipo de un ministro que me imagino tiene que tener personas de confianza alrededor para tomar decisiones que aparte involucran el área de energía. Sí, también es cierto que no puede desconocer que llegó ahí con un acuerdo con el sector mayoritario de la coalición, ¿no? No, claro, por eso. Me parece que bastante consciente de eso. Hay un dato ahí que es importante para mí, yo no lo pasaría por alto, que es un tuit de Andrés el Cuervo Larroque saliendo a respaldar a Sergio Tomás Massa. 9:27. Estamos aquí hasta el mediodía, estamos en la transición ordenada, ya vamos a estar desarrollando más cuestiones que tienen que ver con los anuncios de Sergio Tomás Massa para lograr entender un poquitito las medidas. 9:27. Me gusta Alejandro López Mieres, economista, ingeniero, integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Argentina, además de ser fundamentalmente, además hincha de Ferro. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días y un placer estar acá en vivo. Acércate por favor un poquito. Sí, cómo no. Muy ahí bien. Estamos. Muy ahí bien. Estamos. A ver, una primera consideración, un título y una bajada de más o menos los anuncios del ministro Massa en el día de ayer. Alejandro. Hay un eje conductor previo que tiene que ver con acuerdo con el fondo. Hay 3 metas cuantitativas firmadas con el Fondo Monetario Internacional, que son déficit fiscal, la asistencia al Tesoro
que hace el Banco Central y la acumulación de reservas. Todo este eje de medidas, salvo la parte de distribución del ingreso, que eso lo podemos discutir, todo el eje de medidas está en base al acuerdo con el fondo. O sea, está calzado con los parámetros del acuerdo con el fondo. Y esto me parece que es central. Muy bien. Es lo primero que dice de alguna manera, ¿no? Cuando ratifica el acuerdo de 2.5 del déficit, ¿no? No solo eso, sino que se van a cortar las asistencias al Tesoro de adelantos transitorios. Pero hay que decir también... ¿Esa es la famosa maquinita? Esa es la famosa maquinita, la que dicen que es la maquinita y que está firmado por el 1% del Producto Bruto. Ahora... O sea, hasta el 1% del Producto Bruto. Quiero decir también, y me parece que es central esto, que prácticamente estaba agotado el cupo. O sea, en los primeros 7 meses, claro, prácticamente estaba agotado el cupo. Ahora, la devolución de 10.000 millones de pesos es profundamente simbólica. Yo creo que ayer Massa dijo lo que algunos querían escuchar, y fundamentalmente lo que era el auditorio. La composición del auditorio, me refiero fundamentalmente a los empresarios que estaban ahí, ¿no? El eje fundamental de ahorro vinculado al tema de las tarifas es central, porque vos fijate que están topeando en 400 kilovatios por mes, y si bien el 70% de los usuarios entrarían por debajo de ese tope y no tendrían tarifa plena, el impacto tarifario sobre los sectores medios puede ser muy profundo. Bien, esa es una novedad para mí. Si yo tuviese que tomar, de hecho lo que destaqué más temprano, casualmente lo que tiene que ver con, si se quiere, una vuelta más de ajuste en cuanto a la política tarifaria de lo que venía planteando el propio Martín Guzmán, ¿no? Y te diría que cuantitativamente es lo más relevante. No así, por ejemplo, el congelamiento de vacantes del Estado, que es más bien una representación simbólica. Fulvito para la tribuna. Exactamente, y que tiene que ver con lo que había marcado Bataki ya, ¿no? Bataki, o sea, el primer día, con una continuidad. El hecho, por ejemplo, junto con lo que es el índice de movilidad jubilatoria, ahora el día 10, presentar un bono fijo. No se sabe la suma, ¿no? No se sabe la suma, con la idea de no seguir indexando la economía en una dinámica, digamos, inflacionaria altamente fuerte, que es la que estamos viviendo. Pero de todas formas, me parece que es central que esto sea una suma fija. Cuando vos venís con una dinámica inflacionaria, de hecho, el jueves que viene se va a conocer la inflación del mes de julio, donde, bueno, hay un cierto consenso que va a estar alrededor del 8% mensual. Entonces, no sé qué cifra fija puede llegar a compensar el atraso. Bien, y también va a haber una negociación... Perdón, Alejandro... Perdón, ¿qué tal? Buen día. Vos mencionabas recién la necesidad, digamos, la decisión de retraer pesos del mercado por distintos motivos, por distintas vías. Estoy leyendo un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, donde se establece un horizonte de restricción fiscal para este segundo semestre en torno al 8% en términos reales. ¿Esa será la magnitud del ajuste, imaginás? Bueno, me estás haciendo una pregunta muy, muy difícil. Lo que sí sé es que el déficit fiscal primario hasta el 30 de junio estuvo por debajo de los ratios firmados con el fondo, o sea, del 1%. Un ajuste real del 8% entraría, en mi opinión, o sea, permitiría esta alícuota de menor al 2,5, sin duda. Pero a mí me parecería que un ajuste del 8% en términos reales es un flor de ajuste. Yo me parece que el hecho, digamos, de esta dinámica tarifaria que se pretende dar no lo va a poder compensar ese 8%. Según el informe, lo que establece, por eso la pregunta es, en base a este informe de Economía Política, sí, de la UBA, lo que dice es que el gasto primario venía aumentando un ritmo de 17% anual real, y a partir de ahí surge la necesidad... Bueno, ahora habría que ver en qué ítems, porque no precisamente en salarios públicos, no precisamente en jubilaciones. Vos eso lo tenés fundamentalmente en gasto de capital y transferencias.
Entonces, pero ayer se anunciaron restricciones en estos dos rubros. Exactamente. Capital y transferencia. Bueno, no. Y de alguna forma vos estás en un proceso también de licuación salarial. O sea, estás por inflación. Estás por inflación. Claramente, a cielo abierto además. Por eso. A cielo abierto, la inflación está en 7 puntos y los salarios no están creciendo. Me parece que es una definición, digamos, taxativa. El tema es el poder político para aplicar esto, para que la clase media le venga una factura, no sé, los cálculos, no soy especialista del tema, pero hay personas que están diciendo que las facturas se pueden en el mediano plazo duplicar o triplicar. O más. Bueno, yo quería ser austero en mi análisis y vos, Alejandro, o más. Estamos con Alejandro López Miere, que es economista, es ingeniero, experto en finanzas, dice que se puede multiplicar. Eso puede ser un impacto y una bomba silenciosa neutrónica al corazón de los sectores medios que están muy golpeados, ¿no? Correcto. Y si vos a eso le sumás el encarecimiento de la tasa de interés en términos de lo que es el financiamiento del endeudamiento vía tarjetas o vía otro proceso, sin duda vos vas a tener una caída del consumo. Que es el endeudamiento de las familias. Exacto, pero que se refinancia con la tarjeta. Pero digamos, con el mínimo, que te matan. Te matan. A ver, la recesión, digamos, inducida a partir de este proceso, pero buscada al mismo tiempo para achicar importaciones, porque el eje central es acumular reservas. O sea, y lo dice digamos, el ministro de Economía de forma explícita. Para acumular reserva para mejorar la capacidad de pago al fondo, ¿no? No, bueno, y para cumplir la letra con el fondo. A ver, en este momento, quiero decir que en estas 4 últimas ruedas se vendió una friolera de más de 600 millones de dólares, o sea, se están vendiendo un promedio por encima de 100 millones de dólares por día. El Banco Central está perdiendo reservas. Hoy, las reservas netas del Banco Central, medidas como los mide el fondo, alcanzan a los 1.200 millones de dólares. 9:35 minutos, esto decía Sergio Massa, el ministro, con respecto al tema de los planes. Detectado situaciones de abuso por parte de empresas mediante mecanismos de triangulación, con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Es decir, se apropiaban de los dólares que muchas veces las empresas pymes piden para máquinas o los ciudadanos piden para medicamentos y equipos de salud u otros fines importantes. Vamos a abrir un registro por 60 días para que rectifiquen su posición frente a la aduana, tal vez entendiendo que a lo mejor cometieron simplemente un error. Son más de 13.000 operaciones de 722 empresas que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro destino y lo traían sobrefacturado a la Argentina. En general, la triangulación con empresas de no más de un año de antigüedad. Pasados los 60 días, vamos a hacer las denuncias pertinentes en la justicia argentina de aquellos casos que no se presenten a aclarar o rectificar. Pero también vamos a hacer la denuncia en la unidad antilavado de Estados Unidos por lavado de dinero, ya que se usaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicción. Fue uno de los segmentos que a mí más me gustó de toda la locución del iba a decir el presidente, el ministro Massa, fuerte, ¿no? Porque ahí con los que están en la DAJO de la subfacturación y la sobrefacturación, en la importación, en la exportación, en maniobras más de cuello blanco, si se quieren, que no son detectadas. Evidentemente, con la llegada de Mitchell a la aduana, hace más o menos unas 6 semanas atrás, 8 semanas atrás, la llegada de Mitchell, se produjo un reordenamiento y sale fuerte con respecto al cuidado de los dólares, con respecto a los poderosos, aquellas personas que hicieron esta maniobra que se sospecha que son maniobras delictivas. 9:37 minutos, en el Congreso va a impulsar ¿qué leyes? Va a estar impulsando el incentivo a la construcción. Es una ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y está en el Senado y ya consiguió dictamen en el Senado. Es una ley que se impulsó con el acuerdo de Cristian Ritondo, o sea, es una ley que tiene el apoyo de la oposición. Otra es la ley de bionanotecnología. También tiene media sanción en la Cámara de Diputados, ya tiene dictamen en el Senado. Y lo que proponen estas leyes que nombró ayer Sergio Massa, ¿no?, junto con la de agroindustria y con la industria automotriz, en definitiva son beneficios impositivos. Para los sectores. Para estos sectores. ¿Qué era lo que decía la crítica de la oposición?
Bueno, ¿por qué estos incentivos o estos beneficios impositivos tienen que ser para sectores determinados y no para la industria en general? Ese ha sido el planteo de la oposición, ¿no? Lo mismo lo ha planteado cuando se trató la ley de nanotecnología, cuando se planteó la ley de agroindustria, que también la agroindustria se está debatiendo por estas horas en la Cámara de Diputados, ¿no? El proyecto de agroindustria que fue un incentivo de Julián Domínguez, ¿no? Y el proyecto de industria automotriz tiene media sanción de diputados y está para tratarse ya en el Senado de la Nación. Muy bien, esos son los proyectos entonces que está pidiendo Massa que se sancionen en el Parlamento. 22 minutos para las 10 de la mañana.